¿Qué es lo que ha ocurrido con el barco, el barco verde, el Aston Martin? ¿Cómo ha sido el fin de semana de Fernando Alonso? Había una vez un barquito verdecito, ¿no? Era lo de este fin de semana, que no dejaba de tal. Pues muy claro. Vamos a este fin de semana, Aston Martin ha cantado la Traviata en do menor. O sea, muchas cosas que van a quedar muy claras de todo lo que han hecho ellos. Comenzamos con lo que fue la Sprint Q. Te lo he seccionado primero todo el fin de semana respecto a Norris y luego todo el fin de semana respecto a Gasly. Si quieres que te vaya metiendo las No, cosas tal de cual, tal Gasly, cual, me tal lo cual. comentas. Por Tal eso. cual está bien. Tal cual está bien. ¿Qué pasa con una vuelta? Pues es que hay una cosa que canta el copón, con perdón, y es que desde la curva 8 hasta la curva 12 está perdiendo casi 25 kilómetros por hora. O sea, tú llegas a la primera parte de la vuelta y a la curva 4 estas dos décimas, bueno, sales un poco peor de la curva 1, no puedes ir tan a fondo como puede ir Norris, eso a la curva 2 te cuesta, pero realmente tienes décima y media si llega. En la curva 4 tienes que frenar antes porque el coche se te va de morro y entonces acabas peor. Pero es que lo que pasa desde la curva 8 hasta la curva, desde la 8 hasta la 12, o sea, es que eso canta, pero vamos, tiene que frenar de más, tiene que frenar antes, tiene que parar más el coche, traccionar, tracciona igual, eso no hay diferencia, pero la entrada de la curva es una cosa de locos, o sea, es una cosa totalmente de locos y ahí se nota. Hablamos de que aquí hay casi un segundo y medio en esa diferencia, de la curva 8 a la 12. Y esto es en seco. Nos vamos a la sprint, pues es que ahí lo tienes muy claro, de cómo te está yendo el fin de semana, de hasta la vuelta, de manera general 2 segundos, desde la vuelta 1 a la 17, que es cuando Alonso está de verdad compitiendo, hay 1,9 segundos, que tienes 0,5 en el primer tramo, 1,2 en el segundo tramo y 0,2 en el tercer tramo. Luego de la 18 a 24 Alonso se va al 15,3, sube los tiempos casi 2 segundos, pues ya se te va a 2,5. O sea, si antes ibas lento, ahora vas todavía más lento. Pero Alonso ya desconectó. ¿Dónde está el tiempo de todo esto? Pues ahí se ve muy claro dónde va a estar en la comparativa de estos dos. Donde Eh, antes. igual que antes. Es que es igual que antes. Vuelve a perder tiempo, vuelve a ir más lento, vuelve a irse el coche de morro, con el agravante de que ahora tracciona peor. A una vuelta sí que puede salir bien, ahora incluso le cuesta más la salida de la curva. Tracciona al mismo punto, pero tarda más en ir a fondo. O sea, hay algo a baja velocidad por debajo de los 100 kilómetros por hora que antes no pasaba y ahora sí, y que le obliga a ir más lento para poder rotar. Porque a más velocidad ese coche no entra en curva. Hay un supinaje endémico de entrada en curva. Que se nota también en la curva 4, en la 1 un poco, y desde ahí pues se nota bastante durante todo el fin de semana. En seco, en seco. ¿Qué pasa en mojado? Que es que tú te vas a la zona, a esa zona, y resulta que desde la curva 4, o sea, el tiempo está hasta llegar a la curva 7. Frenas más tarde en la curva 1, en la curva 4 también tienes que frenar, o sea, frenas antes en la curva 4, en la 7 tienes que frenar un poco antes y acelerar menos, y ya. Resulta que en el paso de la 8 hasta la 12 prácticamente estás cerca. O por lo menos no tienes esos 25 kilómetros por la diferencia, sino que tienes muchos menos de diferencia. ¿Cómo se come eso? Yo no lo sé. Y luego, incluso en la carrera, primera parte de la carrera muy, muy lineal, 28 vueltas estás perdiendo, pues eso, 22 segundos. Y es que desde la 42 hasta la 58, o hasta la 56, es la salida de safety car, es que Alonso está en ritmo de Norris. Es que está en ritmo de Norris. Y claro, pierde luego al final porque ya deja de apretar. Norris sigue mejorando porque la pista va ganando cada vez más grip. Y Alonso deja de apretar y ya los tiempos se desploman. La diferencia hubiera sido perfectamente de 25 segundos. Si en ese trompo, que le cuesta esos 25 segundos, podía haber estado totalmente detrás. Tú muy, muy cerca de él. Porque el tiempo está ahí. En aire limpio los dos van igual. Y desde la vuelta 16 hasta la 28 los dos también van igual. O sea, aquí hay algo que es muy, muy, muy raro. Que luego ves aquí la comparativa y sí, la primera parte de la carrera, 5 décimas. 0,2, 0,2 y 0. O sea, realmente está ahí.
lo que te digo, la 28 a 44, las 5 vueltas tampoco son relevantes, pero es que de las 45 a 58 hay 2 décimas. Entre el McLaren y el Aston Martin hay 2 décimas. Una décima en el sector 1, otra en el sector 2, en el sector 3, e incluso es mejor, y bastante mejor Norris que Alonso, o sea, Alonso que Norris en el sector 2. Al sector 2, a la cual le había costado segundo y medio. Pero aquí ya, como se puede ver, están todo el rato mucho más cerca. Y en la parte final, pues eso, un poco más atrás. ¿Qué pasa aquí? Es que realmente la diferencia en la vuelta 8, tú te encuentras que hasta llegar a final de recta, Alonso va bien. Desde la frenada de la final de recta le cuesta un poco más, pero acaba 2 décimas. 2 décimas vuelve a perder en la curva 4, otras 2 décimas pierde en la curva 6. Desde la curva 8 hasta final de la 12 pierde 0. Es que incluso es más rápido que Norris. Es más rápido que Norris. Y Norris, vale, está bloqueado de Russell, pero es que entonces Alonso está en ritmo de Russell. Es que Alonso está en ritmo de Mercedes. Aston Martin está en ritmo de Mercedes. Es que no pierdes. Y la velocidad prácticamente es muy parecida a la que podía haber antes. Entonces, ¿cómo se come que tú estés perdiendo tantísimo tiempo en seco y en mojado pierdas 0? Porque básicamente aquí hay una cosa muy clara. Ese coche, lo que está mostrando es que la configuración que tú tienes en seco y en mojado es bastante parecida. Porque tú estás haciendo básicamente lo mismo en seco y en mojado. Pero es que Norris no. ¿Y qué puede haber que sea similar en seco o que puede cambiar tanto de seco a mojado? Las alturas. Básicamente es un tema de alturas. El Aston Martin, con la configuración de lluvia, está en ritmo del McLaren. El McLaren con la configuración de seco le revienta la cabeza por partes a Aston Martin en la curva lenta. Y eso es lo que venimos hablando desde mucho tiempo. Tiene problemas en la parte delantera. El coche se va de morro. El coche no gira. El coche no rota. Vale. ¿Qué puede hacer que el coche tenga grip en la parte delantera? ¿Qué puede hacer que el coche apoye la parte delantera? ¿La carga o la altura cuando no hay aerodinámica? Es el grip mecánico. Es un tema de que la parte delantera, por lo que quiera que sea, a nivel de alturas no está. Y eso es lo que están trabajando tan a fondo con el suelo. Y están intentando corregirlo con el suelo para intentar que con esa altura que tiene la parte delantera, cuando hay lluvia, no se va a notar, pero cuando hay seco, sí que va a perder mucho tiempo. Y es lo que se ha visto aquí muy claro. El problema está en eso. Y están intentando corregir con parches en el suelo, en el suelo de la versión que tiene ahora mismo. Y la mejor que ha funcionado con todo lo que tiene ahora mismo es la de Suzuka. Cuando cambien el coche, seguramente este se pueda corregir. La única manera de corregir eso es con suelos. Y pues estamos viendo suelos diferentes. Claro, ninguno funciona. Porque la mejor versión es la única que puede trabajar con esas configuraciones que tiene ahora mismo. Entonces no hay más. El tema es un tema de suelo. Y luego, incluso lo ves aquí más claro. Parte final de la vuelta 51, Alonso está por delante de Norris. Es que Alonso está por delante de Norris, que esto es una cosa totalmente loca. Norris está bloqueado. Pero es que Alonso en aire limpio, fíjate, todo el rato, entre 1 y 3 décimas mejor, que solo pierde porque tarda más en traccionar en la curva 12. Es que está Alonso mejor que Norris. Es que McLaren y el Aston Martin son competitivos en agua. En seco no. Porque en seco le falta esa posición de altura y ese grip delantero y esa velocidad cuando no hay aerodinámica, que cuando se configura y se igualan los coches más en seco, se acaba igualando. Eso a lo mejor se acaba También igualando. Ese es el punto. di lo que quiere oír la gente. Son manos del piloto. Sí, bueno, también. Alonso es mucho mejor que Lando Norris. También son manos y pies. También puede ser. La parte final de la carrera sí que se deja ir. Se ha ido algunas cosas bastante irrelevantes, o sea, bastante destacables, como por ejemplo frena mucho antes en la 1, en la 4, en la 7. Y con todo, el tiempo que se deja sin correr en la parte final de la carrera es 0. Es muy reducido desde la curva 8 hasta final, sin correr. El segundo sector no hay esa diferencia tan grande de 20 kilómetros. Estás en 2, estás en 5, estás muy cerca. Y con... Eso respecto a la cabeza. Vamos a ver qué pasa con la zona media. Pues nos encontramos lo mismo pero multiplicado. Y mucho más claro. En el Sprint Q, pues fíjate el tiempo que se está dejando Alonso con respecto a Gasly desde la 8 hasta la 12.
Hasta llegar a la curva 8 hay 3 décimas. Desde la 12 en adelante hay 0. Desde la 8 a la 12 hay 1,1. Porque en la 8 vas más lento, en la 12, la 10 vas mucho más lento, en la 9 también vas más lento y en la 12 vas más lento. Frenas más, aceleras igual, pero te ha caído tiempo en entrada y por esa velocidad mínima que tú eres capaz de llevar. La sprint pues se ve bastante similar. Hasta la vuelta 17, que es cuando Alonso aprieta, hay un segundo de diferencia, que es 0,2, 0,7 y 0. Y en la parte final hay 2,3. Cuando tú ves dónde están esas 7 décimas, te vuelve a marcar otra vez lo mismo de siempre, con esa comparativa. De la curva hasta llegar a la curva 7 está a 0. Desde la 7 hasta la 12 hay 1,2. Claro. Ahora vas más lento, traccionas peor y tienes menos velocidad de paso. Es la mierda. Pero es que luego resulta que vamos a condiciones de mojado. Y es que Alonso es más rápido que. Evidentemente, en la clasificación, Gasly te hace la vuelta antes. Por eso hay muchos detalles. Por ejemplo, frenaba antes en la 4 con menos intensidad. Frenada antes en la 7, en la 8. También frena antes en la 10, en la 12. Pues eso se nota que el coche va mucho más templado y mucho más lento. Y ahí pues Gasly va con menos velocidad, Alonso atacando mucho más. Y como hemos podido ver antes, tenía para ser cuarto por lo menos. Igual seguramente para primera línea no, pero tercera o cuarta posición era la de Alonso. En carrera, ¿recuerdas quién estaba al final en el podio? Gasly, ¿no? ¿Dónde estaba Gasly al comienzo de la carrera? Con Alonso. Con Alonso tan cerca de Alonso que estaba a 0, incluso por detrás. Y cuando Alonso obtiene esta vuelta, estaba por detrás porque Gasly empezaba 13º, Alonso 9º, y Gasly ganaba 2 posiciones por Stroll y Albon, más luego una buena salida que hace, gana más puestos, y Alonso solo gana la de Albon. Entonces realmente estaban los dos juntos y Gasly le llega a ganar al final la posición. Primera parte de la carrera, salvo esa diferencia, está en 0. Luego, sí que hay una cierta diferencia, que sí que se nota, y luego, evidentemente, al final de la carrera, cuando la pista ya empieza a asomar para neumático de seco, sí que empieza a notarse de que Gasly es mucho más rápido. Lo vemos en el ritmo por tanda. Primera parte de la carrera es 0. O sea, el tiempo lo tiene en la recta Gasly, pero es que Alonso está aguantando. De la zona central está bastante similar. Luego hay 6 décimas, 0,4 en el primer tramo, 0,1 en el segundo tramo y 0,15 en el tercer tramo. Y la parte final 1,6. 1,6 que son 10 vueltas. Tú esto lo comparas. ¿Dónde está? ¿Intentas ver dónde están las diferencias de tiempo? Primera parte de la carrera, 0. O sea, está en 0. Es que da igual. Ganando tiempo en el segundo sector. Incluso eso. En agua, ese coche se iguala. Y luego, cuando pasamos más adelante, que es en la vuelta 50 de la carrera, es peor Alonso porque le cuesta más la tracción, pero es que la curva y la zona central está igual con él. Es que no pierde tiempo ahí. No pierde tiempo ahí. Entonces, pues está muy claro. Y la parte final de la carrera, como Alonso ya se deja ir, pues hay muchas zonas en las que se nota que el gas no está tan agresivo como puede ser el de Gasly. ¿Qué nos habla todo esto? Pues que hay un problema que ha confirmado de que la parte delantera tiene su viraje, le falta grip, le falta entrada, no tiene estabilidad y no la tiene porque en seco le falta ese grip, falta esa altura que en mojado no le importa tanto. Básicamente eso. La manera que tienen de trabajar eso es mediante altura, mediante suelos. Y luego trabajar con más grip en la parte delantera. Pero eso hasta el año que viene no va a llegar. Intentar parchar, pero es muy raro lo que está pasando. Muy raro que en seco no vayas y en seco y en mojado estés competitivo. Que seguramente si en ese tiempo que ha perdido y cerrando bien la vuelta, Alonso tenía coche para hacer P5. Para estar mucho más arriba. Pero no lo puedo aprovechar. Fueron momentos que se quedaron también atrás. Porque que en la Q3 no pudo cerrar vuelta.
el trompo de la primera tanda y luego que no aprovechó como Alpine la bandera roja. Claro, y la resalida. Ejecución bastante mala, pero que con una buena ejecución, haciendo buena vuelta, cerrando esa vuelta, sin ese problema, y luego sin el... atacando y no parando en safety car para que saliera una bandera roja, ese coche podía haber estado en condiciones de poder haber competido por cosas gordas. No la 33 evidentemente, pero sí volver a ver el podio. Pero cuando un año no te va, no te va, y acabas en P14 con el coche trompeado y con muchos problemas. Y entonces, dale. Aún así, vamos a ver cuál ha sido la evolución de Aston Martin a lo largo de la temporada. Lo solemos ver con los rendimientos relativos y cómo han ido afectando las mejoras que se han ido incorporando. Porque tenemos en primer lugar el rendimiento relativo, que si quieres luego después de las mejoras te lo vuelvo a enseñar. Y que es lo que hemos dicho desde siempre. Comenzó la temporada peleando en el grupo de cabeza y a partir de que fueron incorporando mejoras en Miami fue un gran paso atrás, también otro paso atrás en el Gran Premio de España, el de Austria y luego la segunda mitad de la temporada cayendo ya completamente en la zona media y quedándose en estas últimas carreras como el penúltimo o el último equipo, a una vuelta. Pues eso. De... ¿Cómo te digo? Que si quieres hablar más sobre la carrera y luego te enseño las evoluciones y luego repasamos los rendimientos. Vale, por partes, por partes. Primero la clasificación. Lo que nos estaba diciendo es que básicamente no hay diferencia. O sea, es un grip demasiado variable y demasiado... Es una variación demasiado volátil. Tú te encuentras a Ferrari en Holanda por encima del 1.7 o del 1.2 y luego te lo encuentras en Brasil liderando. O sea, realmente la clasificación es demasiado enmascarada este año. Todo está en la carrera y en la carrera lo que nos vamos a encontrar muy claro dónde está Aston Martin y el paso tan grande que ha dado atrás. Estaba en Azerbaiyán por debajo del 1%, que confirmaba ya su gran progresión y su tendencia desde Imola, fue llegar a Singapur y sobre todo a las dos carreras de América y es que en vez de mejorar ha dado un paso totalmente atrás, pero enorme. Tú esto lo comparas con sus rivales y te das cuenta de que estaban a cero con Williams en Singapur y ahora, sin embargo, estás a 1.3. Que tenías a Haas al lado y que ahora estás a 0, casi a 1.3, a 1.2. Que Ferrari lo tenías antes a menos de un 1% y ahora lo tienes a 2,8. O sea, esto es una cosa tan dantesca y tan heavy que es que marca muchísimo todo. Y es que marca muchísimo todo y es una cosa muy, muy, muy visible. Lo raro es, ¿qué ha hecho Aston Martin para que pueda dar semejante petardazo y semejante paso atrás? Para que el coche pierda tantísimo rendimiento, incluso con stake, incluso con toda la zona media y ahora sea el peor coche de toda la parrilla. Pues tú comparas las evoluciones que ha habido y dentro de lo que cabe, No sé si se puede va a ver ver bien. si... Sí, o sea, por lo menos con tres nos podemos apañar. Tú encuentras Williams desde la carrera de México ha cambiado, o sea, de carrera de Estados Unidos solo ha abierto el coche de refrigeración para temperaturas y ha tocado ligeramente el Win. Con McLaren ha metido un paso adelante bastante evidente, que eso le ha dado un extra en las tres carreras. Pero es que Ferrari solo ha abierto una pequeña evolución en la refrigeración, ha abierto el coche. Y resulta que con Williams ha perdido 1.3 y con Ferrari 2.3. Cuando tú has cambiado el suelo. O sea, este es el ejemplo más claro de que, primero, Aston Martin no ha dado un paso adelante. Segundo, está totalmente perdido. Tercero, lo que ellos creen que mejora no es lo que trabaja. Cuarto, hay algo de fondo que el coche no absorbe las evoluciones que se meten de fondo. Y quinto, hace falta una nueva base para poder trabajar con todo esto. Lo que también seguramente hable de que el diseño del año que viene va a ser novedoso y que no van a trabajar desde aquí, sino que van a hacer un borrón y control.
porque es imposible que vaya a perder tanto en tan poco tiempo con coches que no han mejorado nada. O sea, no es que haya mejorado ni el Ferrari ni el Williams. El Williams ha abierto el coche y el Ferrari lo mismo. Eso no te da ninguna evolución. Eso lo único que te puede hacer es perder prestaciones, pero no tanto como esto. ¿Qué puede haber entonces? Que ellos en estas 3 carreras, en vez de centrarse en competir, se están centrando en estudiar qué hacer para la temporada que viene. Ellos han dejado de competir, están empezando a probar con cosas que afectan de verdad su rendimiento. Claramente el final de año no va a ser tan bueno para ellos y claramente van a estar centrados en 2025 con un coche que muy seguramente desde que salió de Hungría vieron que no había manera de corregir eso y que la única manera de cambiar eso era con un nuevo coche que empezó a gestarse desde el Gran Premio de Hungría. Eso es lo que nos está llevando Es también. como el año pasado, las últimas carreras de Haas también fueron así. Fueron como un test, o sea, salían a rodar, eran el último equipo y sabían que no iban a llegar a los puntos y era acumular rodaje, datos en plena carrera para saber qué le pasaba al monoplaza. Y ya vemos dónde está Haas hoy en día. El cambio tan grande que ha dado desde el año pasado a este. Por eso se notaba mucho dónde está todo. Esto lo ves más claro en la evolución de la temporada, de dónde estaba todo. Y es que queda muy claro. Los tenemos por ahí, ¿no? La evolución de temporada, Claro, yo creo las que carreras es anteriores. en el No está nivel nada. de la imagen de evoluciones. No, la imagen de cómo estaba Alonso en Suzuka, en Momelo, en Zandvoort. Mm, sí, esta era una Por eso. comparativa con Sí, eso. Norris. Eso Esto, es. sí. Vale. Vale. Problemas de este se ve todo el año. Empezamos en Suzuka y aquí ya se nota. Primero el McLaren estaba a 2 décimas y el Aston Martin en curva media y rápida era bastante más competitivo. Incluso 150 km/h, que era el problema más crítico que tenía este coche, no lo notaba. Perdía un poquito, pero un poquito en la curva 1, en la 1-2. Y bueno, en la 1 era mejor Alonso toda la recta que el McLaren. En la curva lenta de la entrada de las Deñer también era mejor. En la 9 también era mejor. Estaban igual, todo el rato dentro de la décima y al final había muy poquito. Aston Martin era competitivo con un McLaren. Seguimos la temporada, llegó la evolución de Norris y empezamos a ver los steps. Pierdes 2 décimas por velocidad en la curva 1, pierdes otras 2 décimas por velocidad en la curva 4, pierdes más tiempo en la curva 8, que estamos hablando todo el rato del rango de 150-200, y en la parte final también pierdes un poco. Luego sigues hacia adelante en la temporada y la carrera de Zandvoort te vuelvo a marcar lo mismo. En la curva 1 y la curva 3 vuelves a perder tiempo. En las enlazadas pierdes más porque sí que fue una actuación muy buena de McLaren con ese gas que pudieron llevar. Y ahí la diferencia sí que se va un segundo. Y luego te encuentras este fin de semana y canta la traviata por todos lados todo el tiempo que te has dejado en las curvas lentas de la zona central. Este problema sí está desde Suzuka. Este problema no se ha podido corregir desde entonces. Y cada vez que ha mejorado, y que ha avanzado la temporada, la mejora del McLaren ha hecho que ya no hablemos de 0,5, sino que pasemos a hablar de un segundo, segundo y medio, 2 segundos. McLaren avanza. McLaren tiene un solo mejor. McLaren consigue grip y al Aston Martin. Entonces es lo que supone. Y si esto lo comparamos con la temporada anterior del Aston Martin, la temporada 2023, pues hasta la curva 4 Alonso consigue 3 décimas mejor. Hasta luego pierde 2 décimas en la curva 4 y hasta 1, pero es que desde la curva 6 El a la segundo se estudia. salida de la curva 12 estás perdiendo 7 décimas con tu coche el año anterior. Es que el Aston Martin de 23 era 7 décimas mejor ahí que este año. Es que es una auténtica salvajada. ¿Cómo te eres capaz de llevar ese gas en la curva 7? Todo el extra de grip que tienes en la 8, en la 10 y en la 12. Es que este problema lo han encontrado a comienzo de año tan endémico y tan profundo y tan base que es imposible corregir. Y entonces todas las evoluciones que han metido, todo el trabajo que han hecho, todo el desarrollo que han conseguido, ha sido nada. Porque ese coche se ha ido, porque ese coche no puede mejorar, porque tiene algo de fase que da igual lo que toques, da igual lo que hagas, da igual. Con este coche no puedes hacer nada. Y esto, evidentemente, desde que lo pusieron en Hungría ya ha empezado a ver que el coche
se puede corregir y que se puede tocar, pero con cosas que no se van a aplicar este año. Hay que aplicar un nuevo concepto de coche, hay que aplicar una nueva base, unas geometrías, trabajo de altura, dinámico diferente. Hay que hacer muchas cosas diferentes para que este igual pueda ir. Yo ya quiero escuchar para el coche del año que viene, cuando se anuncie, cuando se vea, quiero escuchar dos cosas. Nuevas suspensiones y nueva base, como dices tú. Sí, desde luego. Si no, olvídate, si eso no llega, el coche se ha acabado. O sea, no hace falta ni que veamos la temporada. No hace falta ni que lo veamos. Si no, ya todo quedará en manos de Adrian Newey para 2026 y veremos dónde estamos cada uno de nosotros en aquel entonces. Por Así eso. que esta ha sido la involución de el Aston Martin de un año a otro. En Brasil en 2023 consiguió subir al podio Fernando Alonso. Este año ha sido un fin de semana con muchos más problemas, sobre todo en seco y en lluvia. Han llegado los errores de una mala ejecución de carrera, como ha dicho anteriormente Chemi. Podéis dejar en comentarios lo que opináis, si confiáis en que Aston Martin haya usado toda esta temporada 2024 para recoger datos y hacer un coche competitivo desde el principio en 2025. Como he mencionado, en su día hizo McLaren o Haas del año pasado para este. Y podéis seguirnos en nuestras redes sociales en @ThePerformanceF1 en X, en YouTube en Data Performance F1 Edition, donde se quedan subidos todos estos vídeos, y apoyadnos suscribiéndoos y darle a like al vídeo.